El día que conocí a Mary, un día de verano de 2009, realmente terminé hablando con una puerta. Bueno, más que hablar con una puerta, escuché los sollozos y las plegarias que venían del otro lado de esta. Hablé con Thomas, el esposo de Mary, durante 15 largos meses. Mary aceptó verme porque no creyó que trabajara para ningún periódico, y en realidad, yo no parecía otra cosa que alguien obsesionado con algunos temas, ocupado en su carrera, y si todo salía de acuerdo al plan, esperanzado en escribir algunas piezas de ficción en algún momento. Eso era todo lo que yo era. Obtuve la dirección de su casa y acordé visitarlos en un fin de semana en el que yo estaría en Chicago visitando a una tía. Thomas me recibió. Mary se había encerrado en su habitación. Acampamos junto a la puerta durante media hora. Thomas intentó calmarla, convencerla de que saliera, pero fue inútil. Me entretuve tomando notas desde el banquillo en el que él me instaló. No quise dar la entrevista por perdida y traté de escuchar la discusión, captar algún dato. No logré entender mucho de lo que Mary dijo. Estaba histérica y no paraba de repetir algunas cosas sobre sus pesadillas. Tras varios intentos, Thomas tiró la toalla y se disculpó conmigo. Abandoné la casa un tanto desanimado, pero logré convencerme de que aquello no era para tanto. Después de todo, esto era un pasatiempo y nada más. Además, si Mary nunca salía de su cuarto, tenía que haber alguien más. Mary era la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios en 2002, cuando tropezó con Sonríe.jpg y su vida cambió para siempre. Tenía apenas 5 meses de casada cuando pasó a formar parte de los 400 usuarios que, se estima, abrieron el hipervínculo. Ella, sin embargo, es la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. El resto han permanecido en el anonimato o quizás han muerto. Fue en 2005, cuando apenas terminé la universidad, que Sonríe.jpg atrajo mi atención. Esto por mi creciente interés en los fenómenos surgidos en Internet. Mary solía ser la víctima que se citaba para darle credibilidad a un fenómeno que también llegó a denominarse como Smile.dog. Lo que más me atraía era el absoluto silencio en Internet sobre la cuestión. La gente familiarizada con los rumores y dispuesta a hablar sobre ellos los consideraba apenas eso, rumores. Incluso, dedicando algunas horas a la tarea, es imposible encontrar la imagen. Ciertamente existen muchas fotos manipuladas con la finalidad de hacerse pasar por el original, y es eso lo que uno va a encontrar en los primeros intentos en cualquier buscador. A la imagen original se le atribuyen efectos colaterales muy significativos: ansiedad aguda, delirio y en algunos casos epilepsia. Creo que ese es el principal motivo de que el archivo sea apenas una sombra, un fantasma que suele mencionarse de vez en cuando. La censura del tópico se apoya en el escepticismo o en el miedo. Ni Sonríe.jpg ni Smile.dog son mencionados en Wikipedia. Asimismo, cualquier intento de subir una contribución referente a Sonríe.jpg es sistemáticamente eliminada por cualquiera de los múltiples administradores de la enciclopedia en línea. Al parecer, ya se hablaba de Sonríe.jpg en los remotos tiempos de Usenet, e incluso existe una historia muy persistente sobre un hacker que en 2002 inundó los foros de sátira y humor de Something Awful con la imagen, volviendo epilépticos a casi la mitad de su público. Se cuenta también que para finales de la década de los 90, una cadena circuló vía email con el asunto "Sonríe, Dios te ama". Sin importar los altos márgenes de exposición que estos efectos supondrían, pocas personas admiten haber tenido contacto con el archivo, y hasta ahora ninguna página o vínculo convincente ha sido descubierto.
Aquellos que claman haber visto Sonríe.jpg suelen alardear agregando que en el momento en que lo vieron estaban muy ocupados como para guardar una copia en su disco duro. De cualquier modo, las descripciones de las presumibles víctimas suelen tener algunos puntos de coincidencia. Un perro. Cuando se especifica su raza, un husky siberiano. Iluminado por el flash de la cámara en una habitación en penumbras. El único detalle que se distingue en la imagen es una mano que surge desde la penumbra y usualmente no parece hacer nada más que posar hacia el margen izquierdo. Por supuesto, el enfoque de la imagen es el perro, o la criatura similar a un perro, como también suelen llamarlo. El animal muestra un par de filas de enormes, blancos y afilados dientes, con un gesto que casi parece humano. Se suele agregar que la imagen se ha quedado dentro de la cabeza del espectador y que conforme se repite, vuelve en momentos de distracción durante el día. Estaba envolviendo la mente hasta el punto en el que la imposibilidad de pensar en otra cosa se confunde con la sensación de no poder mirar hacia otra parte, y la imagen comienza a despertar impresiones en los otros sentidos. Estos, por llamarlos así, episodios, parecen estar relacionados con los diagnósticos de epilepsia y también con la aparición de pesadillas nítidas y paulatinamente más inquietantes. Después de que la condición empeora, el testigo suele terminar medicado y esto, al menos en algunos casos, suele mitigar el proceso. Supongo que el tratamiento que Mary tomaba no fue parte de esos casos. Después de regresar de Chicago me dediqué a enviar mensajes de solicitud a varios grupos de noticias, foros, sitios y listas de correo de la Deep Web, esperando encontrar el nombre de algún supuesto testigo de Sonríe.jpg que sintiese la necesidad de dar su testimonio. Pasó demasiados tiempos sin ninguna respuesta, y en algún momento mi curiosidad comenzó a apagarse. Me encontraba camino hacia mi trabajo cuando Mary me envió un mail, justo a principios de marzo de 2010. Decía que se sentía acosada y que había vivido así durante 15 años, que el perro venía a ella en sueños. Cada noche veía la mano y el perro. Cada noche durante 15 años, Smile.dog había visitado sus sueños y le había exigido que difundiera la palabra y que entonces, si cumplía con lo que le pedía, la dejaría en paz. Durante 15 años mantuvo un disquete escondido entre sus cosas, aguantando. Muchos de sus amigos en el foro, aquellos que vieron el archivo, dejaron de postear y luego se mataron. Otros simplemente desaparecieron y no se supo más de ellos. Cuando hablé con su esposo y acordamos una cita, ella había decidido darme el disquete, pero antes de que llegara se arrepintió. Me pedía que recapacitara y dejara de buscar el archivo. Thomas me llamó unos días después. Estaba en la ciudad y quería verme. Lo cité en un café. Mary se había suicidado. Después de cremarla, Thomas había decidido revisar sus cosas, sus cuentas de correo y su computadora. Fue hasta que me contó que había dado con el mail que su esposa me mandó, que me di cuenta del verdadero estado en el que se encontraba él. Era poco lo que quedaba del carácter afable y seguro con el que me había encontrado el año pasado. Me pidió que hiciera caso de lo que su esposa me había advertido. Había encontrado el disquete, etiquetado simplemente como Dog, en una estantería en medio de un libro. Lo había roto y le había prendido fuego hasta volverlo nada más que un pedazo de plástico negro y retorcido. Aulló, me dijo. Noté su rostro palidecer mientras intentaba tragar la saliva y luchaba por explicarme, por encontrar las palabras correctas para explicarme.
La cosa, silbó. La cosa. Trató de disimular el tono de su voz, el temblor de sus manos, dándole un trago a su taza de café. La cosa huyó cuando se estaba quemando. Noté el cambio en su cara, conforme se daba cuenta de lo que me estaba diciendo, como si fuera un animal vivo. Me conmovió, quizá demasiado. Tengo que admitir que no supe cómo manejar mi encuentro con Thomas. Si esto era una broma, era una muy buena. Pensaba esto para calmarme, que todo era un engaño. Parecían una pareja seria, pero quién sabe. Quizás solo se habían estado divirtiendo. Me dio el obituario de Mary. E incluso encontré una pequeña nota que cubría su muerte en la sección policíaca de un tabloide de Chicago. Estaba muerta. Al parecer, aunque ni la nota ni el obituario decían nada acerca de un suicidio. Decidí abandonar definitivamente el caso. El mundo tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Casi después de un año completo del que viera al esposo de Mary, recibí otro mail anónimo que decía: hola, encontré tu dirección en una lista de correo. Tu perfil decía que estabas buscando a sonríe.dog. Yo la vi, y no es tan mala como todo el mundo dice. La adjunto. Hay que difundir la palabra. El fin del mensaje todavía me da escalofríos. Mi bandeja de entrada mostraba un archivo adjunto. Su nombre, como era de esperarse, era sonríe.jpg. Consideré si bajarlo o no. Era muy probable que fuera falso. Todo lo que había pasado no volvía más probable otro resultado. Además, aún no estaba completamente convencido de los dichosos poderes de un simple fichero. El caso de Mary me había sacudido, claro, pero no era una paciente psiquiátrica de cualquier forma. Además, ¿cómo es que una simple imagen podría ser lo que se supone que ésta hace? ¿Qué clase de criatura es capaz de romper la mente de un ser humano usando como único medio sus ojos? Por otro lado, no todo podía ser una mentira. Algo tenía que existir del otro lado de la leyenda. Si descargaba la imagen, si la miraba, si al final de todo resultaba que Mary se encontraba en lo correcto, si Smile.dog venía a mí en mis sueños a exigirme que difundiera su palabra, ¿qué haría entonces? ¿Viviría como lo hizo Mary? ¿Luchando con todas mis fuerzas durante el resto de mi vida para no rendirme ante las órdenes de la criatura? Hasta finalmente sucumbir a mi propia muerte o mi propia locura. ¿Y si elegía el otro camino? ¿A quién le cargaría algo como eso? En mi intención original, que era escribir un artículo corto sobre Smile.jpg, había pensado que podía anexar la imagen como evidencia, pero en esos momentos no esperaba que cualquiera que leyera el artículo estuviera interesado, o que pudiera terminar afectado, asumiendo que el archivo adjunto en el mail fuera genuino. ¿Sería lo suficientemente malicioso como para salvarme a mí mismo de esa forma? No lo creo.